Todos los ríos más importantes alrededor del mundo tienen detrás de sí una historia que los representa. Un ejemplo de ello es el río Éufrates, un río que ha presenciado muchas cosas y hoy lo conoceremos. En este video, exploraremos todo sobre el río Éufrates. Pero antes, no te olvides de darle like para que sigamos trayéndote contenido. Comencemos. El río Éufrates está ubicado al oeste de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia, junto con el río Tigris. Juntos, conforman un inmenso sistema de ríos en una región de marismas salinas aluviales en el Medio Oriente. El río Éufrates se localiza en Asia y tiene una longitud aproximada de 2.800 kilómetros, desde su nacimiento en Turquía hasta su desembocadura en Irak, atravesando parte de Siria. El río fluye en dirección sureste hasta llegar a Irak, al norte de Basora, donde se une al Tigris para formar el río Shatt al-Arab, que finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, ha sido conocido como el oro azul y ha sido un generador de vida durante miles de años en sus márgenes. Sin embargo, hay civilizaciones que en la actualidad prácticamente nadie recuerda. Desde su nacimiento en Turquía, el río ha visto disminuir su caudal con el paso de los años. Junto con el río Éufrates, su principal afluente, ha sido el lugar donde se han desarrollado pueblos árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. De esta región provienen los datos más antiguos de las civilizaciones. La vida económica de la cuenca del río Éufrates sigue dependiendo en gran medida de las aguas de los ríos. A pesar de que los ingresos del petróleo también han desempeñado un papel dominante en Irak, la moderna tecnología de control de agua ha reducido los efectos devastadores del ciclo de inundación y sequía. Sin embargo, esto ha llevado a la desecación de las marismas y la disminución de la reposición natural de los nutrientes del suelo. En cuanto a la política, existe una gran controversia con respecto al uso del agua y el potencial de conflicto en la región. Siempre está latente, ya que Turquía se encuentra más cerca de las cabeceras de ambos cursos de agua, lo que le otorga una clara ventaja geográfica. El proyecto Anatolia Sudeste, que implica la construcción de presas y túneles de desviación de agua, ha causado consternación entre los países ribereños aguas abajo desde 1960. Como la mayoría del agua en la región se origina en Turquía, Ankara cree que solo tiene el poder de determinar cómo se asigna el recurso. Por otro lado, Irak argumenta que tiene derechos históricos sobre una porción garantizada del agua en la cuenca. La asimetría de poder entre los estados regionales ha llevado a puntos de vista divergentes que son difíciles de conciliar pacíficamente. Entre 1975 y 1991, los tres ribereños se amenazaron militarmente en tres ocasiones distintas y las negociaciones sobre el reparto del agua se vieron afectadas. El conflicto hasta ahora ha sido apaciguado a través de los esfuerzos de mediadores externos. En el pasado, Arabia Saudita y la Unión Soviética han intervenido y las tensiones se han reducido antes de que escalasen al conflicto. Sin embargo, actualmente parece que no hay poderes internacionales o regionales dispuestos o capaces de alentar a los estados dependientes de la cuenca del Tigris y Éufrates a resolver problemas transfronterizos relacionados con el agua. Entre los animales que encontramos en la zona del río Éufrates, están los cerdos salvajes, muy comunes en las marismas y que se han extendido a las plantaciones de eucaliptos recién plantadas en otras partes de la llanura aluvial. También, chacales, nutrias y mangostas se encuentran a lo largo de los ríos en el sur de Irak. Además, una gran variedad de gatos de la selva de la India aún viven en matorrales de tamariscos remotos. Los leones fueron avistados por última vez a lo largo del Tigris en 1926. Zorros, lobos y gacelas son comunes en la llanura, y algunos de estos animales se extienden hasta el norte de Anatolia. Entre los animales más pequeños se encuentran especies de jerbos, liebres, musarañas, murciélagos, erizos, nutrias de río y la rata topo de Buch. Esta última cubre la entrada de la madriguera en la ribera con un montículo de arcilla. Las aves que habitan localmente incluyen currucas, urracas, cuervos, búhos y una variedad de halcones, águilas y buitres. En primavera y otoño, muchas aves migratorias entre Europa y Asia, pelícanos, cigüeñas y diversos tipos de gansos vuelan a lo largo de los cursos de los ríos, y las marismas proporcionan nutrición para algunas especies migratorias. Debido a la contaminación, el mal manejo y la sequía, el río está experimentando un proceso de sequía que está llevando a su reducción.
6 de las represas construidas en sus aguas están contribuyendo al riesgo de agotar el flujo del río en toda la región. La culpa de esta situación recae en Irak, Turquía y Siria, y se espera que en algún momento el flujo sea la mitad de lo que es en la actualidad. Esta sequía ha causado grandes devastaciones a lo largo de sus aguas. Sus canales son poco profundos y la fauna está muriendo. Esto, sumado a un aumento en la frecuencia de sequías, hace que sus aguas desciendan cada vez más. Desde el punto de vista bíblico, está escrito que el río se secará y dará paso al nacimiento de una nueva ciudad, como menciona el Apocalipsis. Algunas curiosidades sobre el río Éufrates son las siguientes. Según los expertos, existe la creencia de que se construyó un túnel bajo el río Éufrates que unía secretamente los palacios reales en ambos lados del río. El río Éufrates tiene numerosas menciones tanto en la Biblia judía como en la cristiana, así como en los avisos del profeta Mahoma. En épocas antiguas, el valle del río estaba sumamente irrigado y albergaba muchas grandes ciudades en sus orillas. Las ruinas de algunas de estas comunidades aún perduran. El Éufrates marca el límite noreste de la tierra que Dios le prometió a Abraham. En el Islam, algunas de las adivinaciones del profeta Mahoma sugieren que el Éufrates se secará, revelando tesoros desconocidos que serán la causa de conflictos y guerras. El río Éufrates, junto con el Tigris y el Nilo, es uno de los principales responsables de la existencia de vida en el Medio Oriente. Gracias a este río, muchas civilizaciones desde tiempos antiguos han podido desarrollarse aprovechando el agua que fluye por su cauce. Es lamentable que, debido al mal manejo y las sequías, el Éufrates esté experimentando un declive. Está asfixiado por las políticas acuíferas de los vecinos de Irak, Turquía y Siria, así como por una sequía de 2 años y años de uso inadecuado por parte de Irak y sus campesinos. El río es ahora significativamente más pequeño que hace unos pocos años, y algunos oficiales temen que pueda reducirse a la mitad de su tamaño actual. La brutal sequía que afecta a los caudales de los ríos Tigris y Éufrates desde hace años está permitiendo que algunos tesoros arqueológicos emerjan a la superficie. Las cuencas de estos ríos en su paso por Irak y Siria son zonas muy afectadas por el cambio climático. La dramática falta de lluvias ha generado una marcada y persistente sequía en esta región de Oriente Medio. El gran descenso de las aguas de los ríos y embalses ha permitido el resurgimiento de varios tesoros arqueológicos. Recientemente, la disminución del caudal del río Éufrates ha revelado varios yacimientos arqueológicos que pertenecen a periodos que se remontan a 11.000 años atrás, en el norte de Siria. Estos yacimientos estaban bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Se han hallado edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho y torres, así como un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a quedar sumergida. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del 1350 AC, durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas uniformes, lo cual se conoce como una especie de cartas hechas de arcilla sin coser del periodo asirio medio. Después de aquel terremoto, algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. El Éufrates fue y sigue siendo uno de los pilares de muchos de los pueblos del Oriente Medio. Sus aguas hacen los suelos cercanos fértiles y aptos para la agricultura, lo que proporciona alimentos, especialmente cereales como el trigo y la cebada, así como de árboles como la higuera. El agua dulce es necesaria para beber, lavarse, cocinar y realizar otras actividades básicas, además de ser fuente de pescado. Por todas estas razones, el río se convirtió desde la antigüedad en una vía para el comercio. Aunque sus aguas no son aptas para el paso de grandes embarcaciones en la actualidad, es navegable hasta la ciudad de Hit en Irak. Definitivamente, el río Éufrates es uno de los recursos más impresionantes de todos.
¿Qué les ha parecido este video? Suscríbanse para ver más videos como este. Nos vemos en la próxima.